La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas. Vamos a leer capítulo 22, 23 y 24. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosía, porque una banda de árabes que había invadido el campamento dio muerte a todos los mayores. Así llegó a ser rey Ocosía, hijo de Jorán, rey de Judá. Ocosía tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri. También él siguió los caminos de la familia de Ahab, pues su madre le aconsejaba mal. Se portó mal con Yahvé como los de la familia de Ahab, porque después de la muerte de su padre, fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue un Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Jezael, rey de Arán, en Ramón de Galaad. Los arameos hicieron a Jorán, que se retiró a Israel para curarse de las heridas que había recibido en Ramat en la batalla contra Hazael, rey de Arán. Ocosía, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Jorán, hijo de Ahab, que se encontraba enfermo. Esta visita a Jorán vino de Dios para ruina de Ocosía, pues llegado allí salió con Jorán contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la familia de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia por la familia de Ahab, se encontraron con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosía que estaban a su servicio y los mató. Buscó luego a Ocosía, al que agarraron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían: es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón. No quedó de la familia de Ocosía nadie que fuera capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ocosía, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a todas las descendencias de los reyes de Judá. Pero Josafá, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosía, lo sacó de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo puso a él, a su nodriza, en el dormitorio. Josabá, hijo del rey Jorán, esposa del sacerdote Jobadat y hermana de Ocosía, lo escondió en la vista de Atalia, que no pudo asesinarlo. 6 años estuvo escondido en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. El año séptimo, Joyada cobró ánimo y mandó a buscar a los jefes de 100 que dependían de Azarías, hijos de Jeroham, de Israel, hijo de Johanán, de Azaría, hijo de Obed, de Masaía, hijo de Adaría, y de Elisafar,
hijo de Silcri, había arreglado un pacto con ellos, recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familias de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Joiada les dijo: aquí tienen ustedes al hijo del rey. Él reinará como dijo Yahvé a los hijos de David. Esto es lo que tienen que hacer. Un tercio de ustedes, sacerdotes y levitas, los que entran en sábado, se quedarán de portero en las entradas. Otra tercera parte de la casa del rey y otro tercero en la puerta del fundamento, mientras que todo el pueblo estará en los patios de la casa de Yahvé. Nadie podrá entrar en la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo hará la guardia de Yahvé. Los levitas se pondrán alrededor del rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron todo lo que le había mandado el sacerdote Joiada. Cada uno reunió a sus hombres, tantos los que entraban el sábado como los que salían el sábado. Pues el sacerdote Joiada no exceptuó a ninguna de las sesiones. El sacerdote Joiada entregó a los jefes de 100 lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David que se encontraban en la casa de Dios, y apostó a todo el pueblo, cada uno con su lanza en la mano, desde el ala oriental de la casa hasta el ala occidental, entre el altar y la casa, para que rodeasen al rey. Entonces hicieron salir de allí al hijo del rey y le pusieron la corona y las cadenillas. Lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Atalía, al escuchar los gritos del pueblo que corría y aclamaba al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo. Miró y vio al rey junto a la columna, a la entrada, y a los jefes y las trompetas junto al rey, a todo el pueblo lleno de alegría que tocaban las trompetas, y a los cantores que con instrumento de música dirigían los cánticos de alabanza. Entonces Atalía rasgó su vestido y gritó: ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joiada dio la siguiente orden a los jefes de 100 que estaban al frente de las tropas: háganlas salir a las filas, y el que la siga sea pasado por espada, porque había dicho al sacerdote: no la maten en la casa de Yahvé.
Cuando llegó a la casa del rey por el camino de la entrada de los caballos, allí la mataron. Joiada pactó con todo el pueblo y el rey una alianza según la cual se comprometía a ser el pueblo de Yahvé. Después fue todo el pueblo a la casa de Baal y la destruyeron, rompieron sus altares y sus imágenes y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Joiada puso centinela en la casa de Yahvé a las órdenes de los sacerdotes y levitas que David había repartido en la casa de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los sacrificios con alegría y cánticos según los reglamentos de David. Puso porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé para que no entrara ninguno que por cualquier causa fuera impuro. Después encabezó a los jefes de 100 y a los notables, a los dirigentes del pueblo y a toda la población del país, y haciendo bajar al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior en la casa del rey y lo sentaron en el trono del rey. Todo el pueblo del país estaba contento y la ciudad quedó tranquila en cuanto a Atalía la había matado a espada. Joab tenía 7 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía y era Berseba. Joab hizo lo que es bueno delante de Yahvé mientras vivió el sacerdote Joiada. Este lo casó con 2 mujeres y le nacieron hijos e hijas. Después de esto, Joab resolvió reparar la casa de Yahvé, reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata en todo Israel para reparar la casa de nuestro Dios, y dense prisa en esto. Pero los levitas no se apuraron. Entonces llamó el rey al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trabajen de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel determinaron para la tienda de las citas? Los partidos de la impía Atalía y sus hijos habían arruinado la casa de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas de la casa de Yahvé. Mandó el rey que se hiciera una caja que fue colocada junto a la puerta de la casa de Yahvé por la parte de afuera, y publicaron por toda Judá y Jerusalén que debían traer para Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron y traían la contribución y la echaban en la casa hasta que se llenaba. Cuando llevaban la caja a los inspectores del rey,
por medio de los levitas, se veían que había mucho dinero. Venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar la caja. Luego la tomaban y volvían a su lugar. Así lo hacían cada día y recogían dinero en abundancia. El rey y Jodada se lo daban a los encargados de las reparaciones de la casa de Yahvé, y esto tomaban a sueldo carpinteros y canteros y también artesanos en hierro y bronce para reparar la casa de Yahvé. Así lo hicieron los encargados de la obra y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio, restituyeron la casa de Dios a su primer estado y la consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Jodada el resto del dinero con el cual hicieron objeto para la casa de Yahvé, utensilio para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Jodada, los holocaustos se ofrecieron constantemente en la casa de Yahvé. Envejeció y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes porque había hecho el bien en Israel con Dios y con su casa. Después de la muerte de Jodada, los jefes de Judá vinieron a postrarse delante del rey y el rey le prestó oído. Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de su padre, y se entregaron por los troncos sagrados y los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé le mandó profetas que dieron testimonio contra ellos para que volvieran a él, pero no le prestaron oído. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jodada, que presentándose delante del pueblo le dijo: así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito porque han abandonado a Yahvé, él lo abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. El rey Joás no se acordó de la benevolencia que había tenido con él Jodada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, el cual exclamó al morir: véalo Yahvé y haga justicia. A la vuelta de un año subió contra Joab el ejército de los arameos que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo y mandaron todo el botín al rey de Damasco. Pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque habían abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joab, y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, sus servidores
se conjuraron contra él por la sangre del hijo del sacerdote Jodaba y lo asesinaron en su cama. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simot, la Amonitas, y Josabal, hijo de Sinri, la Moamitas. Los tocantes a su hijo, la gran cantidad de impuestos que percibió y la restauración de la casa de Dios se halla escrito en el comentario del libro de los reyes. En su lugar reinó su hijo Amasía. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios habla a nuestros corazones. Dios te bendice de una manera especial, no solamente a ti, sino también a tu casa, a tu familia. Dios Padre Creador nos ama incondicionalmente, no solo por amarnos simplemente, sino porque tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros de manera personal y particular. Tenemos seguridad eterna en el amor del Padre hacia nosotros y tenemos la garantía de que Él lo prometió y Él lo cumple. Nos amará por encima de todo, siempre y cuando nosotros podamos ser obedientes y humildes al reconocernos pecadores y al volver nuestro rostro hacia Él. Dios Padre amorosamente nos guía, Él nos capacita, Él nos faculta, Él nos ama y Él camina con nosotros en todo momento y Él nos sustenta. Cada uno de nosotros cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después que lo hemos sembrado. De manera que sembrar el bien, cosecharemos el doble y después de haber sembrado el bien, es que vamos a cosechar y a disfrutar la recompensa de lo que hemos sembrado. Por ende, si sembramos mal, vamos a cultivar el doble de ese mal después de haberlo sembrado. De manera que el amor del Dios omnipotente que nos lleva a acercarnos a Jesucristo y que nosotros por nosotros mismos, si confesamos nuestro pecado y le reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador y nuestra guía, y volvemos nuestro rostro hacia el Padre, nuestro pecado sería en blanco como la nieve. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y nos perdona. Dios Padre siempre estará con nosotros en todo momento y su amor omnipotente, omnisciente, omnipresente es extraordinariamente hermoso. Habla a nuestros corazones y obra en nuestra vida de una manera bendecida. Cuando bendice nuestra casa, bendice nuestra familia y bendice la comunidad, bendice nuestra persona, bendice nuestro cuerpo y todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. El amor del Padre es un amor maravilloso. Él bendice la casa de cada uno de nosotros y dice que si uno solo se volviera a Él, Él haría por ello que toda su familia también sería iluminada con su luz. De manera que mantengámonos en la luz, dejándonos ver de la luz y enfocados en la luz para que la luz nos vea y nos veamos en la luz de una forma independiente y particular, aún siendo pecadores. El propósito del Padre ha sido bueno desde el inicio de Abraham hasta Jesucristo, que es nuestro Mesías y Maestro, por el cual si nos arrepentimos de nuestros errores y cogemos la ordenanza de las leyes y corregimos el camino que llevamos oscuro y nos mantenemos en la luz de su guía. No dijo que iba a ser fácil, pero sí va a ser
caminar en medio de la tormenta sin sentirla, caminar y cruzar el fuego sin quemarte, pisar el vidrio y no cortarte. El amor del Padre es misteriosamente mágico y hermoso. Te invito a leer la palabra de Dios, a conocer la historia del pueblo de Dios. De manera que el libro de Crónicas es un libro de la historia de los reyes rebeldes y desobedientes que no respetaron las reglas en aquel tiempo, y nos deja ver bajo metáfora, escritos reales, qué le pasa al hombre que desobedece las reglas de Dios. Que igual que en el humano de hoy en día, aquellos humanos que hicieron bien, como el sacerdote Yodada, que murió a los 130 años y fue enterrado en el terreno donde estaban los grandes, los reyes, porque él amó a Dios, obedeció a Dios y hizo que se cumpliera su palabra. Mientras que los reyes que adoraron a los ídolos y no respetaron las reglas del Padre, y no respetaron las leyes impuestas, y no respetaron al ser humano, de manera que ellos pagaron la consecuencia y murieron acuchilladas. Es bonito estudiar la palabra de Dios porque nos deja ver cómo se manejó la historia de la salvación desde aquellos tiempos hasta hoy. Estamos en el Antiguo Testamento, elige la Biblia de tu preferencia, y me gustaría saber si tú puedes entender alguna de esas Biblias. Elige la de tu preferencia y pregúntate cuando tú leas la palabra, ¿qué te dice a ti esa palabra en tu corazón, hermano?